¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. Señores pasajeros con destino a de ruta a lo desconocido, embarquen al tren en la vía 4, por favor. Hola, 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 señores pasajeros. Si os apetece viajar con nosotros, ya lo sabéis, subiros al tren y vámonos de ruta a lo desconocido. ¡Cómo mola viajar! Que sí? De ruta a lo desconocido, disfruta del viaje con Santi Gamisans en RV Radio Cataluña, España. Hola, soy Ángel Martí, criminólogo, escritor y colaborador del programa Susurros del Más Allá de Rock Radio Cataluña, España, de Santi Gamisans. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y animaros a sintonizar Rock Radio. Os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Todas bien? ¿Sí? Me alegro, ¿eh? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es RV Radio Cataluña, España. ¿Quién nos habla? Santi Gamisans. Estamos satisfechos, contentos, felices. No nos cabe el corazón dentro de nuestro cuerpecito de lo felices que estamos de, bueno, pues de inaugurar este programa que estaba ahí esperando que en algún momento llegara ese gran día, ¿no? Y ha llegado, ya está, ya estamos aquí. De Ruta a lo Desconocido es un programa que continúa la senda de aquel programa que se hacía la temporada pasada, que llevaba por título Caminando por. Problemas, muchos. El más importante, pues mi estado de salud, que no me permite pues moverme mucho por la situación de mi espalda, por esa columna que está hecha un desastre, y que bueno, pues no podía hacer lo mismo que hacíamos en el Caminando por, con lo cual pues hemos pensado que podíamos comenzarlo con un gran colaborador, con una persona pues que nos va a enseñar mucho de él, nos va a enseñar mucho de las tierras catalanas, sobre todo de esa provincia tarragonina, de Tarragona, donde hay castillos, donde hay una historia muy bonita, que es la época medieval, donde evidentemente estaban aquellos señores, aquel ejército, aquellos soldados que le llamaban los templarios, que tenía algo que ver con la religión cristiana. Ya hablaremos de todo eso, porque no es tanto como así se pinta, o tanto como así creemos, o tanto como así nos lo han vendido en algunos formatos de la historia de España. Así que mucha atención, porque bueno, aparte pues el colaborador y el invitado que tenemos hoy con nosotros también nos va a hablar de esos pueblos maravillosos de la tierra catalana en provincia de Tarragona, ¿eh? Así que mucha atención, porque vamos a entrar en una especie de carrera, de ruta, donde vamos a aprender de esos pueblos, vamos a aprender de sus costumbres, de
de todo, hasta de su forma de cocinar, de esos platos típicos. Y también, porque pensad una cosa, en Tarragona no vayáis a creer que todo depende de la calçotada, ¿eh? No, hay muchas más cosas que son muy interesantes dentro del ámbito culinario y que seguramente que Josep nos va a entretener con todo esto también. Pero vamos a centrar todo esto con lo que os estaba explicando antes, con la época medieval y con esa época de los templarios que marcaron una etapa dentro por el paso del tiempo dentro de esta España antigua, ¿eh? Vamos a decirlo así. Tenemos al otro lado ya a Josep Miquel Martínez. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes a nuestros oyentes y oyentas, Y ¿no? Porque oyentas, sí, sí, alguna... sí. Sí, y oyentas y Ahora, oyentes, ¿no? ahora hay que decirlo así, ¿eh? Porque si no nos metemos en... Nos pegan, sí. Sí, Mm. sí, Bueno, no. es igual. Oyentes en general, que según la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, el genérico es oyentes. Ya está, ¿no? Así, Bueno, así. pues nada, me presento un poquito. Bueno, oye, Yo soy José Miguel Martínez, sí, ¿sí? cuenta. ¿Quién eres? Ah, Explícanos un poquito, ¿vale? Ya que te has puesto una camiseta muy chula, ¿eh? Donde ya vemos por ahí. Espérate, tienes que hablar tú para que te vean los oyentes, porque si no, no van a ver el escudo. Vale, vale. Bueno, pues como veis, el escudo que es inventado, claro, pero es Tortosa Templaria. ¿Eso qué significa? Bueno, yo soy José Miguel Martínez, soy presidente de la Asociación Cultural Tortosa Templaria, que se dedica fundamentalmente a el estudio del templarismo en las tierras del Ebro, que las tierras del Ebro serían las comarcas que riega el río Ebro en su tramo final, que desemboca en el Mediterráneo. Eso pues lo decimos para la gente que sea de fuera, ¿no? Que no conozca un poco el mapa de España, ¿no? Entonces, resulta que esta tierra nuestra, esta tierra mía, ¿no? Como dice la canción, pues estaba regada por templarios y fue durante el tiempo de la Reconquista, en el 1400, 1400 no sé cuánto, ya me acordaré, con Ramón Berenguer, cuando hubo la Reconquista, que se conquistó las tierras a los árabes que estaban aquí asentados, junto con Ramón Berenguer IV vinieron muchas tropas y entre ellas la Orden del Temple. También estuvo la Orden del Hospital y la Orden del Santo Sepulcro, pero la orden principal que se hicieron tratos y que, bueno, pues se convino el repartiment de la tierra, pues fue la Orden del Temple. Tanto es así que una de las principales concentraciones de templarios de toda Europa la tenemos en este territorio. Bien. Además, la asociación pues se dedica al estudio de la orden eh, en su estadía aquí, las localizaciones tanto de castillos como de pueblos, como de ermitas, torres, iglesias, o sea, localizaciones espirituales, ¿no? Porque de esto es otro tema que a lo mejor es el más sucoso, ¿no? A la hora de hablar del temple, pero bueno, también intentamos hacer que ese estudio sea lo más serio posible. Lógicamente, a veces se nos va la pinza y empezamos a hablar de esoterismo y empezamos a hablar de espiritualidad, pero bueno, más o menos va un poco ligado, ¿no? El tema con el tema del temple. Oye, ¿me estás diciendo que en el 1400 y algo ya existía la brujería?
Claro. A ver, vaya qué preguntita, ¿eh? Eh, La brujería siempre, siempre ha existido. La brujería como tal, la brujería como tal, en realidad es el culto a la madre tierra. ¿Eh? El culto a la madre tierra, esto es ancestral, es desde que el hombre existió que, bueno, captó los elementos naturales, captó las estaciones, captó los vientos, captó las tierras, las direcciones, norte, sur, este, oeste, captó las energías, captó bueno, un sinfín de cosas naturales y mientras el hombre supo vivir en armonía con la naturaleza, pues la naturaleza lo protegía, lo nutría, bueno, lo enseñaba, ¿no? Cuando ya el hombre dejó de seguir bueno, pues los ritmos naturales, es cuando empezamos a cavar nuestra propia tumba, ¿no? O sea, brujería, brujería, como el nombre de brujería, pues suena mal, ¿no? A mí me gusta llamarlo la antigua tradición. Antigua tradición que todos los iniciados, a día de hoy, todos los iniciados conocen y siguen. Bueno, y esto pues podríamos desarrollar el tema, ¿eh? Tenemos para horas. Bueno, pues yo te voy a hacer la púa, ¿eh? Vale. Oye, hablando de la brujería, hablando un poco de los templarios, ¿qué relación había? Ujú. Porque, a ver, siempre se ha dicho que, o tenemos entendido, o nuestra ignorancia nos invita a creer que los templarios eran muy católicos, muy de iglesia, ¿no? ¿Qué relación tenían con la brujería? Porque me consta que, cuidado, aparte de que más o menos se entretenían a hacer sus magias, también hacían otras cosas, como, no sé, como encantamientos y otras historias. Bueno, a ver, en el tema de los templarios hay mucha leyenda, ¿eh? Y mucha leyenda a veces torticeramente retorcida, ¿no? O mucha ignorancia, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de templarios, mezclamos, en catalán decimos faves y fesols y eso nos liga, ¿no? Pero bueno, la gente traga porque tiene hambre y como está ansiosa de espectáculo, de novedades, de teatros, ¿no? De fantasías, ¿no? Pues entonces, o sea, a ver, el tema del temple ya es suficientemente hechizado, ¿no? Es hechizante, esto es, ¿no? Para poderlo trabajar solo. Ahora, claro, históricamente hablando, si nos metemos en, en observaciones meticulosas o cosas que no ligan, cosas que no cuadran o tal, pues vemos, hombre, la misma historia del temple. ¿Cómo puede ser, es una incógnita, cómo puede ser que en 200 o 300 años, menos de 300 años de vida, o sea, oficialmente la fundaron 7 caballeros que se fueron, o 9 caballeros que se fueron para Jerusalén, ¿no? Y el buen rey de allí, el rey de Jerusalén, ¿no? El balduino este, va y les regala el tesoro de la cristiandad, o sea, les regala que um, abran su convento, se junten en la roca, en la cosa más sagrada que hay para las tres religiones, ¿no? O sea, alguna influencia, algún poder, ya empezando por ahí, algún poder debían tener como para que el templo de Jerusalén, ellos pudiesen estar allí viviendo en su convento, ¿no? De repente, 9 caballeros se van allí y el rey Balduino, paraplam, les da lo más sagrado de toda la cristiandad, sin jaleos, ¿no? Eso si estudiamos un poco la historia,
vemos que eso, en teoría eso es prácticamente imposible. Algo ya debían cocerse, o sea, ese es el momento, digamos, oficial de la creación de la orden, pero ¿cómo puede ser que una orden en 200 o, 300 o menos de 300 años, ¿no? fuese una generador de poder más grande de toda la cristiandad en aquel momento, en la Edad Media, ¿no? Cómo fueron capaces de tener el dominio de la banca y el dominio de lo que es la letra de cambio que le inventaron ellos, ¿no? Entonces, esto da mucho de qué hablar, ¿no? Mucho de qué hablar. Y también a ver quién se cree que en el 1312, cuando se extinguió la orden, ¿no? Que todo el mundo venera al maestre de la Orden del Temple que quemaron en París, ¿no? Que por poco todos los pseudo templarios lo quieren hacer santo, pues bueno, para mí ese personaje pues estaba cumpliendo una función, la cara visible del temple se tenía que volver a esconder y así pasó, ¿no? O sea que para mí hay mucho más antes y después de que la Orden del Temple fuese, bueno, tuviese su historia oficial y su historia conocida, ¿eh? Porque la desconocida, pues claro, da mucho margen, ¿eh? Da mucha más historia. Lo que pasa que, claro, porque hay tanta historia desconocida, pues que a veces se nos va un poco la pinza e inventamos historias, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco, si te parece, creo que ahora ya tenemos que entrar en materia dura. Em, A ver, ¿Qué documentación tenemos? Marromán. ¿Qué documentación tenemos ¿Eh? sobre la época medieval en la Tarragona profunda? Mm, ¿Cuándo podemos empezar a remontar que hay una documentación escrita sobre los templarios en lo que fue Tarragona? Bueno, lo que fue Tarragona, nos vamos a circunscribir Porque todavía aún tenemos más. que decir, Josep, que aparte de Tarragona, los templarios estuvieron por otros puntos de España, incluido Francia. Sí, claro, ¿no? Que los franceses se quieren asignar la creación de la Orden del Temple y en Francia, cuando Francia no existía, porque eran una reunión de condados, ¿no? Lo que tenía más fuerza eran los condados del sur de Francia, o sea, los condados de Languedoc y los condados del sur de Francia, digamos, ¿no? Eh, También estuvieron en Portugal, estuvieron, bueno, pues en muchos enclaves, en muchas situaciones. Cuando se declaró la cruzada a Tierra Santa, pues bueno, pues allí también hubo presencia muy fuerte de los templarios que junto con otras órdenes religiosas pues tenían la misión o tenían la encomienda de pues conquistar Tierra Santa, ¿no? Eso era un sueño cristiano, ¿no? Era un sueño cristiano. Al fin y al cabo, en realidad, hablando en plata, lo que fueron allí es a tocarles la moral a la gente que ahí estaba viviendo, ¿no? Que eran los árabes, ¿no? Los musulmanes. Bueno, pero bueno, había que reconquistar Tierra Santa para la cristiandad, para el Cristo, y bueno, pues ya sabemos que cuando se junta religión con las armas, pues la cosa acaba mal, ¿no? Acaba mal para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es una interpretación personal, ¿eh? Una interpretación personal. Mm, y entonces, bueno, pues cuando la historia más o menos empieza a funcionar, pues es ya estaban presentes, no con Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona, que empezó la reconquista de la tierra a los musulmanes que estaban aquí en la península, en la parte, digamos, de la corona de Aragón, porque también hubo otras reconquistas por la parte de León, de Galicia, de Castilla.
en la que, bueno, pues también otros condes y otros señores feudales empezaron también a querer conquistar las tierras a los árabes, ¿no? Que estaban, bueno, pues que estaba instaurado el imperio andalusí, el reino andalusí, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando que el ejército o la presencia árabe, porque esto es también una constante universal en el género humano, ¿no? Ahora somos amigos y mañana nos peleamos hasta matarnos, ¿no? O sea, así nos vamos limpiando el planeta de nuestra triste existencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pues cuando el imperio andalusí empezó a decaer, entonces yo hablo de la parte catalana, ¿no? De la parte, bueno, catalana ahora, entonces no era parte catalana, entonces era el reino de Taifa o la Taifa de Tortosa, la Taifa de Zaragoza, la Taifa de Lérida, la Taifa de Valencia, ¿no? Fueron pues invadidos y conquistados para la cristiandad, bueno, pues a través empezó Ramón Berenguer IV de forma oficial y poderosa, antes ya lo intentaron otros condados, otros condes, sin éxito, y entonces, bueno, pues hubo una alianza un poco muy heterogénea de cruzados que vinieron de Inglaterra, vinieron de Alemania, del sur de Francia, condados amigos del conde de Barcelona, y la presencia de la Orden del Temple, la Orden del Hospital, la Orden del Santo Sepulcro, los genoveses, porque aquí en Tortosa tuvieron mucha presencia al hacer la presencia de los genoveses con sus barcos, y entonces, bueno, pues más o menos a partir del 1400 y algo ya empezó la cosa a instaurar, o sea, a sentir la presencia de poderosa de la Orden del Temple, ¿no? Si nos circunscribimos solo a la Orden del Temple, ¿eh? Bien, O sea, ya me gustaría ahora que me aclares sí. algo, porque ahora me has, eh, me has invitado a que te haga una pregunta un poco venenosa. A ver, volvemos con aquello de la historia. La historia está escrita desde hace cientos de años, pero hay otros historiadores más modernos, más chuscos, que la han reescrito, ¿vale? Y Sí, la historia se está continuamente reescribiendo. sí, y a veces se Depende está de creando quién te una la cuente. confusión. Sí, Sí. sí. Entonces, según en aquella España del 1400, donde todo eran reinados de taifas, por decirlo de una forma, eh, Mm. ¿Cataluña existía o no existía como tal? No, No existía. no, Bien. no. Cuando los templarios llegaron a expulsar a, a los árabes, bueno, a los musulmanes, vamos a decirlos así. Eh, ¿Se fundó Cataluña? ¿Hablaban catalán? Los templarios hablaban catalán. Vamos a ver. Sí, porque ahora como nos metamos en guerras nacionalistas que son de corte moderno, la vamos a cagar, ¿no? Y bien cagada, ¿eh? O sea, vamos a ver. Cuando el conde de Barcelona empezó la reconquista, Ramón Berenguer IV empezó la reconquista. Pensemos que Ramón Berenguer III ya hizo varios intentos para conquistar la taifa de Tortosa, para atacar la taifa de Tortosa y otras taifas, ¿no? Salió chamuscado. ¿Por qué? Porque no tenía la fuerza y el ejército suficiente como para hacer frente, ¿no? A los árabes que estaban. O sea, pero, a ver, también, cuidadín, cuando hablamos de árabes, ¿no? Nos creemos que son invasores, perdona. En Tortosa, o sea, en estas tierras estuvieron más de 450 años. O sea, ¿quién expulsó a quién? ¿No? Catalanes expulsaron
a los moros, no, o unos de fuera que vinieron a invadir a tortosinos, por decirlos así, ¿no? A gente que durante 450 años tenían todo el derecho a llamarse, si queremos verlo sobre la visión catalana, catalanes. Tenían todo su derecho. 450 años de habitando esta zona, viviendo, culturizando esta zona, no, o sea, no es que viniesen a una invasión y fuesen rechazados, no, eran tortosinos, ¿no? Y bueno, digo tortosinos porque me circunscribo a mi territorio, ¿no? A mi territorio. Eran tortosinos, llevaban 450 años viviendo aquí, vinieron unos de fuera, a conquistar, ¿no? Para ellos, para su beneficio, a conquistar estas tierras, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Y así estamos todos mezcladitos, ¿no? Todos muy, muy guapos. Pero, ¿que Cataluña existía? No, Cataluña no existía. Era el condado de Barcelona junto con otros condados catalanes, bueno, no catalanes. Ahora nosotros lo circunscribimos a Cataluña y les llamamos condados catalanes, pero eran más condados del sur de Francia, o sea, del Languedoc y del Rosellón y todo esto, que no catalanes, ¿no? O sea, el concepto catalán se fue creando para mí bajo, bueno, a partir de esta reconquista, no a partir de tiempos remotos, ¿no? Entonces estaba el conde de Barcelona, estaba el conde de Montcada, que era el lugarteniente amiguito de Ramón Berenguer, estaba los condados del sur de Francia, que tampoco existía Francia como tal, sino que era el Languedoc. Y bueno, y a partir de ahí fueron conquistando tierras, y se fue formando, poco a poco, se fue formando lo que fue Cataluña, o los condados catalanes, porque entonces ya se dividieron de lo que eran los francos, que eran los que también dominaban en aquel entonces, y bueno, pues fueron conquistando Lérida, empezó a moverse, los condados aragoneses se convirtieron el condado de Aragón se convirtió en reino y entonces, bueno, pues poco a poco, con toda esa conquista, poco a poco entonces empezaron a pactar y empezaron a casarse entre ellos, que era la manera de juntar reinos en aquel entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues también empezaron a conquistar hacia abajo, Valencia, Murcia, etcétera, etcétera. Interesante. Muy interesante. La verdad es que la historia, si la siguiéramos de cerca, veríais que hay etapas de las vidas anteriores que fueron pues de lo más interesante y momentos muy buenos y momentos muy malos, porque también Muy en malos. España se vivieron momentos muy, pero que muy malos. Rápidamente, Josep, antes de que nos vayamos a hacer un pequeño descansito, Mm. cuéntanos un poco. Realmente se dice que los templarios eran un poco como golfos. Realmente eran golfos. ¿Cómo? ¿Un poco? Golfos, ¿Golfos? sí. Que les gustaba mucho fornicar, vaya. Por Dios, no. No, no, no digas disbarats. No, Eh, no, 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 Es que no. se oye de todo. Para ser. En No, la iglesia golfos se oye son de los que hay todo. ahora. ¿Eh? Golfos son los que hay ahora, que queriendo presumir de templarios no llegan, porque no siguen la regla, ¿no? Los templarios eran monjes, guerreros, que vivían en estado monacal, digamos, ¿no? O sea, eran monjes, lo que eran guerreros. Y los primeros monjes guerreros eran hijos de casas, o sea, eran hidalgos, eran hijos o familia de nobles, ¿no? De casas nobles. Porque no nos engañemos, o sea, el temple no daba nada. O sea, cuando uno quería ser caballero templario,
tenía que aportar todo su legado. O sea, un caballero templario tenía dos o tres caballos, tenía sus escuderos y tenía sus tal. Cuando entraba al temple, eso se daba al temple. El temple no daba nada. ¿Eh? Y de ser golfos para nada, porque esto hubiese acabado con sus. Eran muy respetuosos precisamente con otros pueblos y otras religiones, eso sí que lo sabemos. O sea, respetaban mucho porque les interesaba, pero respetaban mucho a los judíos de aquella época, respetaban mucho a los cátaros. Sabemos que en la cruzada cátara contra los cátaros, ellos no quisieron intervenir porque ellos se negaban a matar cristianos, porque los cátaros, aunque fuesen nombrados de herejía, no eran otra cosa que cristianos. Entonces ellos se negaron a matar cristianos. Y se sabe que en algunos sitios hasta los protegieron y todo. No los mataron, pero sin embargo sí que los protegieron o les ayudaron a escapar a localizaciones más tranquilas, mejores, ¿no? Y eso de que fueran golfos, pues imposible, porque al ser monjes, uno de sus votos era el de castidad. O sea que de golfos nada. Si fueran golfos, pues otros cruzados que no tenían ninguna de estos, ningún voto, ninguna clase de voto, eso sí, porque una cosa interesante que es por qué la Reconquista fue tan rápida y tan efectiva, porque bueno, y ahora después del Kit Kat, lo explicamos, porque se declaró cruzada y eso era patente de corzo para matar, asesinar, violar, robar, todo en nombre de Cristo. Bien, Ahora seguimos. hablamos en un momentito. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. No os vayáis porque vosotros ni lo vais a notar. Volvemos en un momento. Hasta ahora. ¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. Hola a todos, soy Verónica Martínez Amat, escritora, autora de la novela El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Os invito a conocer a través del programa ROV Radio Cataluña España y de la mano de Santi Gamisans el mundo imaginario de mis novelas. Agradezco por supuesto a Santiago la oportunidad que da a través de su programa para difundir la cultura y en este caso la literatura. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo para todos nuestros artistas que tenemos allá, en tierras tarragoninas, alicantinas, que hacen meritosos esfuerzos para con sus novelas y con su arte de la literatura, pues de traernos la historia de España, ¿eh? Así que nosotros encantadísimos de formar parte de todos ellos y de depositar ese pequeño granito de arena que ya nos gustaría que fuera una roca, ¿eh? Para poder promocionar y potenciar a todos nuestros artistas, que no son pocos, son muchos, ¿eh? Y de gran calibre, ¿eh? No os lo perdáis. Seguimos con Josep Miquel y Josep, yo te tengo que hacerte otra pregunta de estas un poco frikis. Podías. Sí. Venga, oye, Dispara. cuéntanos, ¿cuáles fueron los motivos para que los templarios decidieran los motivos o las razones o no sé, cuál fue el estallido total para que los templarios dijeran, oye, tenemos que echar de España a todos los musulmanes? ¿Cómo pasó?
Bueno, pues pasó por culpa o gracias o lo que sea, a consecuencia de uno de los mayores pecados capitales que tiene la humanidad y que además los describimos en el Evangelio o en el Catecismo, ¿no? Y este pecado capital es por la puta pasta, ¿no? Ni más ni menos. O sea, si observamos, en realidad toda la historia de la humanidad está basada en guerras. O sea, en guerras fratricidas y en guerras de decir, tú tienes esto, yo lo quiero, como no me lo das, me peleo contigo y a la guerra, ¿no? Esto es resumido, ¿no? Pues en realidad los templarios no eran dioses, no eran ángeles, ni los templarios ni ninguna orden religiosa. Todos se movían por puro interés personal o de la orden, da igual, ¿no? Y ese interés, en el fondo, si alzaban las banderas del Cristo y los crucifijos, o sea, y las vírgenes y los santos y tal, pero en realidad era ganas de poder y dominio, ¿no? Pero es que, vamos a ver, también lo tenemos que contextualizar, ¿no? En aquella época, que tampoco hemos variado mucho, ¿eh? Porque si ahora observamos la historia reciente, tampoco hemos evolucionado para nada, ¿no? No hemos evolucionado en nada. ¿Eh? En aquella época, en aquel contexto, lo más fácil era enfrentarse a espada, ¿no? A espada, un ejército contra otro, un conde contra otro, un rey contra otro, y todo por conquista territorial, por conquista de poder, ¿no? O para ver quién los tiene más grandes y ponerlos encima de la mesa y ganar a los que los tengan más pequeños, ¿no? Y básicamente esto, o sea, no hay un motivo. Ahora, si queremos el motivo romántico, el motivo histórico romántico, pues bueno, se declaró en Roma, el Papa declaró la Guerra Santa, que a ver si nos suena la Guerra Santa de entonces, a la Guerra Santa que están también promoviendo los radicales islamistas, ¿no? No se va de mucho, no se va de mucho, pero simplemente es imponer una manera de pensar, una forma de ser, una forma de pensar que en el fondo es dominio territorial y dominio de la pasta y de los recursos, que es más o menos lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en casi toda África que no nos estamos enterando, lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en otros lados, ¿no? Es, o sea, no hemos evolucionado demasiado, ¿no? No hemos aprendido, por desgracia, de nuestra propia historia. Volviendo a la Edad Media, a los templarios. ¿Quién los promovió? Bueno, pues el Papa, como había un avance, un dominio de los musulmanes, tanto en Tierra Santa como en la península ibérica, ¿qué hicieron? Pues declaró cruzada. Cruzada, como he dicho antes del corte, para hacer, bueno, pues para ir a buscarte el café, la infusión, ¿no? Pues declaró cruzada para que dentro de lo que es la cruzada, eh, los soldados, la soldadesca, en general, podían matar, asesinar, robar, violar, mm, hacer las mil y una barbaridades, y todo estaba bajo el nombre de Dios, ¿no? De Cristo, y era permitido, era consentido. O sea, claro, ¿por qué la reconquista? Ya no hablo de Tierra Santa, ¿no? ¿Por qué la reconquista aquí en nuestras tierras, esta vez de manos de Ramón Berenguer IV, sí tuvo éxito? Pues porque vinieron, se unieron los genoveses, o sea, la República de Génova, la República de Piamonte, se añadieron las tres órdenes, los templarios, los hospitalarios, la orden del Santo Sepulcro, vinieron caballeros de fortuna de Inglaterra, del sur de Francia, de la actual Francia, que ya hemos dicho que si era Languedoc, el Roussillon
y todas esos condados que entonces gozaban de mucha pasta y de mucho prestigio y de mucho poder. Por eso también más tarde se declaró otra cruzada contra los herejes cátaros, que eran los que campaban más o menos, campaban a sus anchas por el sur de Francia, de la actual Francia, y entonces, bueno, pues, ¿qué pasó? Que los condados del sur de Francia desaparecieron, ¿no? Y fueron asimilados por Francia. Bueno, eso es otra batalla, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, pues cuando Ramón Berenguer empezó la conquista aquí en nuestras tierras, pues lógicamente habían ya unos pactos previos, pues, en el 1148 empezaron la reconquista, pues en 1146, un poco antes, ya habían unos previos pactos de repartimiento. O sea, antes de empezar la batalla ya se lo habían repartido, ¿no? Fíjate que considerados. O sea, ya sabía, y así nadie se peleaba, ¿eh? Entonces, pues Tortosa, la taifa de Tortosa, el reino de Tortosa, se dividió entre el Ramón Berenguer IV, que era el que mandaba en aquel entonces, el conde de Moncada, que era el amiguito íntimo del Ramón Berenguer, y los genoveses, que como aportaron una flota de barcos importante, también pillaron cacho, ¿no? Previamente. Luego ya una vez invadida Tortosa, pues claro, los señores o la gente con dinero o los comerciantes, la gente con pasta de aquí del territorio, pues bueno, pues fueron expulsados de sus casas, de sus negocios, de sus tierras, ¿no? Porque, bueno, pues había derecho de conquista, en el derecho de conquista, pues los que estaban quedaron erradicados a ser o a huir o a ser esclavos o criados, ¿no? Los que no terminaron muertos, claro. ¿Eh? O Vamos a, sea, bueno. vamos a hablar, si te parece, ahora un poco de todas esas propiedades que tenían, que no eran pocas, ¿eh? Estamos hablando que en Cataluña hay más de 600 castillos, que en la provincia de Tarragona, corrígeme si me equivoco, ¿eh? En la provincia de Tarragona hay como una veintena de castillos que pertenecen a la época templaria, que entre ellos está pues el castillo de Tortosa, el de Miravet, el castillo de Barberá, el de Solivella, muralla y castillo de Montblanc. Por cierto, el de Montblanc, perdón, si queréis visitarlo, tenéis un vídeo de Caminando por que se hizo en Montblanc, y que ahí vais a poder visitar un poco pues lo que es la muralla y todo lo que es el pueblo de Montblanc dentro de ese murallado, ¿eh? Cuéntanos un poco, Josep, sobre los castillos. Gran propiedad era, tener un castillo era algo más que ser noble ya. Era como ser un gran rey o no sé, porque sí que es verdad que habían condes que también tenían sus propios castillos. O eran Sí. castilletes. ¿Cómo? O eran ¿Castiller? castilletes. Castilletes. Perdona, no he Castillo oído pequeño. bien. Sí, Ah, un espera, castillo. cuando hablamos Vale. de un castillo, hablamos una edificación enorme. Y los Sí, castilletes viene a ser un castillo, pero en más pequeño, más en reducido. miniatura, en pequeñito. Un chaletito, ¿no? Sí, Un por chaletito. decirlo de alguna Sí. forma. Entonces, Bueno, ¿todos estos condes también tenían castillos o tenían castilletes? ¿Quiénes claro, tenían en los la Edad castillos? Media, sí. En la Edad Media, cada conde, pues lógicamente, su habitáculo natural era un castillo, ¿no? Más adelante, ya en el Renacimiento, ya la moda cambió y entonces, pues lo suyo era tener un palacio dentro de la población, ¿no? Porque usos y costumbres. Porque, a ver, también hay que tener en cuenta de que los castillos eran fortalezas defensivas. A medida que iban cambiando las costumbres o las necesidades defensivas, los castillos se iban abandonando o se usaban o tenían otros usos. Ya no era de un palacio fortificado,
por llamarlo así, sino que ya pasaron a otros usos, ¿no? Por ejemplo, el castillo de Tortosa, sí, fue castillo, fue palacio cuando se salió el Caid de aquí de Tortosa, pues bueno, pues tuvo un uso residencial, pero luego como habían tres señores en Tortosa, pues a ver quién tiene, ¿no? A ver quién se queda con el palacio, ¿no? O sea, fue un poco extraño porque teniendo los templarios una tercera parte de la parte del conde de Barcelona, que la otra era del conde de Montcada y la otra de los genoveses, ¿no? Pues siendo una tercera parte de una tercera parte o una quinta parte de una tercera parte, terminaron siendo señores de Tortosa. O sea, fíjate el poderío que se gastaban los templarios, ¿no? Esto engarza un poco con lo que hablábamos al principio, cómo puede ser que si una orden recién constituida tuviese semejante poderío. O sea, eso significa, bueno, por lo menos yo interpreto que ese poderío ya le venía de lejos, ni tampoco se extinguió cuando oficialmente en el 1312, ¿no? Se extinguió la orden con el último gran maestre quemado en la plaza de la Bastilla de París, ¿no? O sea que, y toda esa riqueza y todas esas historias, pues no aparecen de nada y no desaparecen por nada, ¿no? O sea, bueno, pero eso es otra elucubración, eso es otra elucubración. Lo que sí sabemos es que aquí en nuestro territorio, bueno, y ahora permíteme que yo haga un poquito de cuña comercial, ¿no? Eh, eh, Podemos visitar el Castillo de la Suda, lo enseño yo, hago yo visitas guiadas en el castillo y vemos y podemos apreciar la fortaleza del castillo como es, ¿no? O como era originariamente, ¿sí? También sabemos que, bueno, aquí en Tortosa los templarios no habitaron el castillo. Tenían cerca del río la puerta de Valencia que ellos controlaban, eh, o la puerta de Barcelona, no sé si era Valencia o Barcelona, ahora ya me pierdo un poco, ¿no? Eh, pero ellos controlaban la puerta que estaba cerca del río, y ahí tenían su convento y tenían su iglesia propias. ¿Mm? Entonces, no habitaron, digamos, aunque fueran señores de Tortosa, no habitaron el castillo. O sea, eso ya indica que normalitos los chicos no eran, ¿no? O sea, que iban mucho a su bola, iban mucho a sus intereses. Sin embargo, por ejemplo, el castillo de Miravet, muy cerca, río arriba, muy cerca de Tortosa, esa fortaleza sí fue enteramente dada a la Orden del Temple. Y allí ellos establecieron su principal acuartelamiento militar. Ahí está, allí aquel castillo se usaba como acuartelamiento militar. Y entonces, poco a poco, vemos que en esa reconquista les fueron donados a ellos castillos por toda la ribera del Ebro, pueblos enteros o pueblitos. O sea, imaginemos que no eran pueblos, en la Edad Media un pueblo pues con 50 personas o con 50 familias ya era un pueblo, ¿eh? No nos pensemos que eran miles de gentes, ¿no? Tenemos localizaciones de pueblos, de iglesias, sobre todo ermitas, que ahí está la parte misteriosa del temple, como buscaban el telurismo o cómo buscaban sitios de poder, energéticamente hablando, y se fueron extendiendo. La mayor concentración, se dice, de templarios que hay en Europa lo tenemos en este territorio. Y nosotros pues estamos ahora investigando, hacemos excursiones, hacemos visitas guiadas, y descubrimos parajes y bueno, nos intentamos documentar al máximo sobre la presencia del temple aquí, en esta zona. Ya que has comentado sobre el castillo de Miravet, te voy a hacer una puntualización
para que tú me la corrobores, ¿vale? Parece ser que el castillo de Miravet se edificó sobre el siglo X. Fue ocupado por los musulmanes, concretamente por Abderramán III, y sobre el siglo XII fue cuando lo recuperaron los templarios. Está ubicado a orillas del río Ebro. Y cuéntanos alguna particularidad más del castillo, porque me consta que tiene unos aspectos muy interesantes. Bueno, porque no conoces Tortosa, que aquí también hay unos aspectos muy interesantes. Ahora hablaremos del de Tortosa. Vale. Sí. No, el castillo de Miravet, como otros tantos castillos de frontera, fueron fortalezas fundadas por los árabes. O sea, no es que... Pero también los árabes hicieron sus castillos sobre zonas normalmente ya habitadas, porque en la antigüedad, pues si algo funcionaba, ¿para qué tocarlo, no? Y bueno, pues el sitio de Miravet, pues ya era antiguo porque se han encontrado restos de los íberos, como sucedió aquí como sucede, vaya, aquí en Tortosa y como sucede en otros castillos y en otras ubicaciones. O sea, aprovechando ya poblados ibéricos o presencia romana o visigótica, entonces pues los templarios, pues los musulmanes hicieron sus castillos, ¿no? O sea, aprovechando la zona de vigilancia, la zona de control sobre el río en nuestra parte, ¿no? En nuestra parte. Entonces, el castillo uy, se me fue. Miravet. De Miravet, el castillo de Miravet, pues bueno, cuando llegaron los templarios, pues bueno, pues se les dio a ellos, cuando se conquistó ese castillo, pues se les dio el control a ellos, pero se les dio el de no, el de Flix no, el de Ascó y el de Ribarroja, ¿sí? Ajá. Y el de Nonaspe, ¿eh? O sea, que hicieron un control absoluto sobre todo el río Ebro. O sea, no eran tontos se quedaron con un control absoluto. ¿Por qué? Porque era un río que en aquella época se usaba como transporte fluvial de mercancías. O sea, era la vía rápida para meter mercancías dentro de la península o para sacar mercancías hacia el mar. Porque en la Edad Media pensemos que Tortosa era puerto de mar y era uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. O sea Ah. que no es poca cosa. El Ahora no hay ni castillo, puerto, no hay nada, ¿no? ¿No? sí, sí, sí. Sí. El castillo de Tortosa, Josep, lo levantaron los árabes más o menos a mediados del siglo X. Eh, Sí. ¿qué queda del castillo de Tortosa actualmente? Cuéntanos. Las murallas, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, Tortosa, al ser capital natural de todas estas comarcas, de todo lo que es las comarcas que riega el río Ebro, de la desembocadura del río Ebro, pues, eh, eh, y al tener puerto de mar, era un sitio de gran riqueza y de gran poder, ¿no? Tanto militar como señorial, feudal, como como religioso. O sea, aquí en Tortosa tenemos la catedral, que es una maravilla de una construcción gótica impresionante, es única también en el mundo. Eh, bueno, en el mundo y parte del extranjero. Claro que yo a decir de mi tierra, ¿no? Ujú. Pero es una catedral gótica muy, muy interesante porque está hecha con un doble deambulatorio por detrás, o sea, rodeando el altar mayor, ¿no? Pero bueno, eso será otro día, ¿no? Porque Sí, estamos hablando de castillos, no de catedrales. ¿Eh? y se nos acaba el tiempo ya. Pues ahí Josep, se nos acaba el tiempo. se nos Bueno, acaba el tiempo, pues bueno, sí. pues segundo. Tenemos Bueno, para hablar en venideras ocasiones. bueno, pues Seguiremos hablando. sí, sí, tanto, y Y, tanto. y O bueno, sea, pues termino. termina. Lo que ahora queda del
del Castillo de la Suda es todo el perímetro amurallado. Ahora hay un parador nacional, un hotel, pero todavía conserva restos y trazas de lo que fue una medina, o sea, una ciudad dentro de una ciudad. O sea, ahí vivía el responsable, el jefe, el cadí, el rey, lo como queramos llamarle, árabe, y vivía la corte y la soldadesca dentro de esa fortaleza. Muy interesante el pozo que le da nombre al castillo, que es el castillo de la Suda. Suda en árabe es pozo, que está en la parte central del castillo, del montículo, ¿no? De la montañita, y originariamente tenía 60 metros de profundidad el pozo, ¿eh? O sea, ahí es nada. Pero bueno, para otras ocasiones seguiremos hablando del gobierno. Seguiremos hablando No porque de los... de eso se trata, ¿eh? O sea, tenemos templarios y todas sus Pagar y vender. todas sus construcciones para días, ¿eh? Así que hoy lo tenemos que dejar aquí, se nos ha acabado el tiempo. Josep, pues, oye, primero darte la enhorabuena por estar en ROV Radio Cataluña España como colaborador. Gracias, agradecerte de Gracias a ti por paso. invitarme. Y segundo, te diré que cuando yo ya esté bien de la espalda, que ya pueda jugar al fútbol otra vez, bajaremos con todos los equipos y vamos a hacer un buen vídeo de Tortosa y Sí, lo mereces, disfrutaremos. sí, seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. Josep, pues muchas gracias, que te emplazo para la próxima, que será dentro de un mes, ¿eh? Muy Y bien. nada, desearte lo mejor de lo mejor y que cuando volvamos a hablar ya entre el caloret, ¿eh? Y podamos ya ir un poco más en manga corta y ya más Sí, seguro. con ganas de estar alegres y espirituosos, ¿eh? Espirituosos, eso es. Muy bien, pues pronta recuperación, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa y bueno, espero que sea eso el principio de una hermosa y fructífera colaboración y amistad, ¿eh? Así es. Josep, pásalo bien y hasta la próxima. Nosotros nos tenemos que ir, familia. Ya se terminó, no tenemos más tiempo. Así que solo desearos que lo paséis bien, que seáis muy felices, que disfrutéis de la vida, que son 4 días. Acordaros de eso. Que cuando uno amanece, se levanta de la cama con dolor, sin dolor, da igual, da igual. Hay que sonreírle al día y decir, estoy aquí y voy a exprimir el día al máximo. Besos. Hasta la próxima. Chao. Señores pasajeros con destino de ruta a lo desconocido, embarquen al tren en la vía 4, por favor. Hola, 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 señores pasajeros. Si os apetece viajar con nosotros, ya lo sabéis, subiros al tren y vámonos de ruta a lo desconocido. ¡Cómo mola viajar! Que sí? De ruta a lo desconocido, disfruta del viaje con Santi Gamisans en ROV Radio Cataluña, España.